Vamos a dar comienzo al segundo panel debate que, por enmarcarlo, y desde mi punto de vista, lo que hacemos es que cogemos la cámara y la colocamos en otro sitio. Antes habíamos colocado la cámara cogiendo el ángulo del sector educativo de los centros y ahora vamos a coger esa cámara y vamos a colocarla desde el ángulo, para que tome el ángulo del sector empresarial, desde la industria, pero vamos a enfocar la misma realidad que es la realidad de la formación profesional, pero ahora vamos a ver, a explorar ese otro ángulo, esa otra mirada. Si terminábamos en el debate anterior con esa cuestión acerca de la confianza del sector educativo hacia el sector empresarial, claro, la pregunta que quedó en el aire, ¿y esa confianza a la inversa existe? ¿Confía el sector empresarial en el sector educativo? ¿Le ofrece el sector educativo al sector empresarial las soluciones y las respuestas que está demandando? Esa sería la otra pregunta. Para que haya confianza, los dos tienen que confiar. Y para responder a estas preguntas, pues tenemos a una mesa de lujo que voy a presentar muy brevemente y bueno, pues si queréis de aquí, de izquierda a derecho, por esto de la cortesía. Tenemos a mi izquierda a Beatriz Zafra, licenciada en Ciencias Empresariales, Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es directora del Departamento de Formación del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, desde donde se coordina la realización en las 88 cámaras de comercio de programas de formación y empleo. Beatriz, muchas gracias. A su derecha tenemos a Ana Cavilla. Ana Cavilla, le he preguntado expresamente si porque claro, aquí su currículum es británico y veréis, ¿no? Pero ella, su origen es español. Su origen es español. Ana Cavilla es licenciada por la Universidad de Kent en Administración y Política Social. Comenzó a trabajar para el gobierno británico en 1999. Ha trabajado en Hacienda, el gabinete del gobierno o la oficina del viceprimer ministro, entre otros, su función. Y la razón por la que está aquí es potenciar el papel del liderazgo empresarial en el desarrollo de programas de formación profesional de calidad por todo el Reino Unido. Ana, muchas gracias. A mi derecha tengo a Adrian Barrett. Es un profesional con experiencia en el mundo de la formación y desarrollo de programas de formación profesional y lidera el equipo Emerging Talent, el responsable del desarrollo de la estrategia de formación de jóvenes en AMI. AMI es una filial de Ferrovial, empresa española de enorme prestigio, y es una empresa que tiene Ferrovial en el Reino Unido de servicios. Se unió a MEI en 2008 para crear una línea de formación de talento emergente. Concepto bonito donde los haya, ¿no? Talento emergente. Y así mantener su liderazgo empresarial. Ha trabajado en aviónica, informática, ferrocarril, etc. Y finalmente, a la derecha del todo, tenemos a Jesús Barroso, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense. Tras 30 años al servicio de la Administración, ha desempeñado varios cargos como consejero laboral de la Embajada, consejero de Trabajo, subdirector general de Procedimientos Especiales de Recaudación en la Tesorería General de la Seguridad Social o director del Gabinete del Secretario de Estado, entre otros. Actualmente es director general de las Políticas Activas de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ya tendremos ocasión de ver qué tal son esas relaciones con educación, ¿no? Esas relaciones con educación. Yo querría, en primer lugar, y de forma muy breve, dar la palabra, si queréis, en este mismo orden con el que hemos empezado, a cada una para que expliquen con un poquito de detalle, pero sin mucho detalle, para que luego se inicie el debate y el debate sea vivo, cuál es su papel en esta coreografía, cuál es su papel sobre la formación profesional. Así que, Beatriz, si quieres. Pues nada, me ha tocado empezar la lidia.
Bueno, yo pertenezco a la Cámara de Comercio de España, antiguo Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. Desde final de noviembre, nos constituimos como Cámara de España. Seguimos haciendo las mismas funciones, que son la coordinación de las 88 cámaras que hay en España ahora mismo, más, esto con la Cámara de España se nos ha añadido, 36 cámaras de comercio españolas que hay en el extranjero. ¿Por qué estamos aquí o por qué está la Cámara de España aquí? Pues porque las cámaras de comercio tienen una experiencia sobrada en formación profesional desde el año 90, en que empezó a desarrollarse la LOGSE. Con la LOGSE empezaron a desarrollarse los ciclos formativos. Las cámaras de comercio se nos dio la función de hacer, digamos que de nexo de unión entre las empresas y los centros formativos, ¿no? Yo siempre digo que en aquellos momentos las empresas que no sabían lo que era pues un módulo de formación en centros de trabajo, ¿no? El módulo de prácticas que existe todavía en la FP, nos costó mucho convencer a las empresas para que participaran, pero llegó un momento en el que lo que teníamos era más empresas que alumnos que había en ciclos para que hicieran las prácticas, ¿no? Somos las cámaras de comercio una institución de derecho público, y esto lo que significa es que velamos por el bien general. No se vela por el bien de los empresarios, sino por el bien general del comercio, la industria, la navegación, y desde que somos Cámara de España, de los servicios también, porque España no hay que olvidar que somos país de servicio, ¿no? Y por todo ello pensamos que las cámaras pueden aportar mucha solidez al sistema de formación dual, ¿no? Las cámaras podríamos realizar la intermediación necesaria entre las necesidades que tienen las empresas y los centros de formación, y sobre todo dedicarnos, y yo creo que es por una de las cosas que podemos tener más peso, a formar a los tutores de empresa. No hay que olvidar que estamos hablando de que la empresa se va a convertir, o ya está convertida, en agente formativo, pero lo que hacen las empresas normalmente no es formar. Entonces, esos tutores de empresa deben saber cómo formar a los futuros profesionales, ¿no? Muy bien. Pues Ana, ¿por qué estás aquí? Sí. Hello, my name is Anna Cavilla. I'm Director of Policy at the Federation for Industry Sector Skills and Standards, which is a UK-wide organisation. The Federation has two main roles. One role is very practical. It issues certificates for all apprentices that complete in the UK. It does it in Wales, Scotland and England, not in Northern Ireland at the moment. The other aspect of our role is we're a membership organisation. Carmen earlier talked about sector families. We currently have 21 sector skills councils and bodies that represent really diverse sectors, from construction to adult social care, and from advanced engineering to hairdressing. And our aim really is to work with the government to take a sectoral approach to the way it looks at skills, and to move from supply-side dynamics, which is around the funding system and the levers that government has, into a demand-side skills system. Ultimately, the recipients of vocational education and skills are those employers who take the highly qualified and competent individuals into their workplaces. So there's quite a lot of reforms going on in the English system especially, which Tracy mentioned in her presentation earlier. But for the Federation, it's about how do you engage employers on a mass scale, because employers are not homogenous. They don't all want exactly the same thing in their sector, and this is the big challenge for genuine employer engagement in vocational education and training. Thank you. Adrian, ¿cuál es el papel que desempeñas en la formación profesional británica una empresa como Amy? My name's Adrian Barrett. It's an absolute... My name's Adrian Barrett. It's a pleasure to be here. I work for an organisation that is owned by Ferrovial, and the role that I play within the organisation, I head up the emerging talents team, where we're responsible for the activities that we do with schools, we do with science, technology, engineering and maths, as well as our apprentices, graduates. There has been a change in the
marketplace for vocational qualifications. And it's very important for us within the UK to ensure that we can have higher apprentices, and those are the individuals that are looking at the higher national certificate within our business. At the moment, we have 350 apprentices on programme, and we will be recruiting a further 250 this year into 40 different apprenticeship frameworks. And it's very important that as an employer that we work very closely not only with our training providers, further education colleges, to ensure that we have a future pipeline of talent to meet our strategic needs as we grow, not only within AMI but within Ferrovial. Thank you. Jesús, ¿cuál es el papel del SEPE, del Ministerio de Empleo? Sí, bueno, buenos días. Soy Jesús Barroso, soy responsable de políticas activas en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el Ministerio de Empleo. La formación profesional es la política activa de empleo más importante y yo creo que estoy aquí para representar a la otra pata que tiene la formación profesional en España. Creo que hemos visto la formación profesional en el ámbito educativo y ahora debemos hablar algo de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Nosotros somos encargados de dar la formación profesional tanto para las necesidades de las empresas, para los ocupados en las mismas, como para formar a los ocupados que desean cambiarse de puesto de trabajo, como para formar a los desempleados. Nuestro moderador decía en la inauguración de la jornada que lamentablemente España tiene unas altas tasas de abandono escolar. Ese abandono escolar significa que el joven que abandona el sistema educativo se convierte en desempleado y pasa a deber ser atendido por otra administración. Nosotros impartimos formación acreditable, los certificados de profesionalidad, que en el marco español del sistema de cualificaciones tienen una correspondencia con los títulos del sistema educativo, e impartimos una formación que es la formación que necesitan las empresas, que nosotros hemos validado y que incluimos en nuestro fichero de especialidades. De todo esto creo que tendremos tiempo de hablar a lo largo de la jornada. Muy bien, pues a partir de este momento ya se inicia el debate. Pediré intervenciones breves. Siempre digo aquello de que no digáis nada que no quepa en un titular, para que pueda haber un debate ágil y dinámico. Y yo quería lanzar una primera cuestión para quien quiera recogerla, y es la siguiente. Jesús, has mencionado que represento a la formación para el empleo, que es la otra pata, a diferencia de la formación profesional de educación, por llamarla de alguna manera arreglada, que hemos visto. Esas dos patas realmente son compatibles. ¿Tiene sentido que haya dos patas? Y ya termino. ¿Se entiende que haya dos patas desde la visión del Reino Unido? Una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo dependiente de dos ministerios distintos. A ver, como creo que ha quedado demostrado antes, cada país es fruto de su historia. Nos hablaban que el Reino Unido recoge una tradición gremial desde el siglo XVI. España tiene una tradición gremial desde la Edad Media. Los gremios fueron importantísimos, lo regularon todo. Sin embargo, en su momento se suprimieron los gremios, pero la tradición de formación en el seno de la empresa continuó. En España, históricamente, los oficios se aprendían porque un joven era contratado como aprendiz por un empresario y este empresario le enseñaba su oficio. En un determinado momento, y como cada país es fruto de su historia, la situación en España cambia y se pasan a que son las administraciones públicas o los grandes centros los que imparten a esta formación. Es perfectamente entendible. En todo el modelo continental europeo existen las dos tradiciones de la administración educativa y la administración laboral como responsable de la formación de las personas. El Reino Unido tiene su tradición, ha interiorizado en muchas cosas particularidades de su sistema y la formación que se da en el ámbito estrictamente laboral es una formación que no hacen las administraciones, que hace el sector privado. Y en España el tema es distinto, pero finalmente el grueso de la formación
la imparte en España los proveedores de formación, con lo cual deberíamos tener más tiempo para poder hablar, pero yo creo que tiene plena coherencia. Ana. In the apprenticeship programme in the UK, it's definitely about blended learning. So the student goes to the college to get possibly the knowledge qualification, and then in the workplace will gain the skills and competencies for the national vocational qualification. So there's not quite such a separation. And in terms of the teaching and learning, again, there's a flow between the two. So the supervisor in the workplace, another employee, may help with the observation, may help with filling in the workbook, but ultimately somebody from the college or the training provider will come out to oversee the assessment. So what you see is hopefully a much more embedded relationship and much more greater application of the knowledge into the workplace. Not in all cases, but that's the theoretical approach to apprenticeships in England. De hecho, estaba pensando, Jesús, que el hecho de acuñar el término de formación para el empleo pudiera parecerse que la otra formación profesional, la formación profesional de educación, la formación profesional dual, no fuera para el empleo. Yo no sé, claro, es una cuestión semántica, pero... Toda la formación profesional es una formación para el empleo, claramente. Por eso, lo que pasa es que nosotros decimos que nuestra formación es formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Es para no hablar una cosa tan larga, por lo que decimos formación profesional y formación profesional para el empleo. Pero evidentemente el objetivo de toda la formación es el empleo. Y desde luego la realidad del sistema español que nos han hablado de formación en el ámbito educativo está perfectamente orientada a la formación para el empleo. Adrián, quería plantearte cómo se percibe desde el ámbito empresarial en el Reino Unido la colaboración con los colleges, con los centros educativos. ¿Se percibe con confianza, como aliados o se perciben como, no sé, como gente que está en un ámbito excesivamente academicista y alejada del mundo laboral, de la realidad de la vida? Thank you. I believe that with the colleges, we have two styles of colleges which I think have been shared so far. We have those more practical training providers that will provide the kind of hands-on experience that employers need. We have, and I think equally, both do a very good further education colleges that deliver the more academic style courses. I think certainly over the last 2 to 3 years, we really have seen a significant change in terms of the whole education system, whereby really employers now have got the opportunity to work more closely with the National Apprenticeship Service and the Skills Funding Agency, which are a government-owned body, plus with the further education colleges and training providers. And this has provided a much better form for employers really to say, this is really what we need, where prior it really felt as though perhaps the training providers didn't quite understand the business needs. And I think there's been a much better push to ensure that what the requirements are by sector, and certainly also the requirements from a business, are now met. I think certainly the higher apprenticeship programs, which are more working towards the higher national certificate, there is a much greater breadth of those, and certainly within our company, and certainly within Ferrovial, there is a need to have higher level skills. I think the one good thing that the colleges and further educations are now working towards is really ensuring we have a more rounded individual, that we have an individual that has the skills, the knowledge equals the competence, but also the behaviours that we would want within our business. We had heard earlier today that we are still looking for individuals to have that competence, that ability to go out and do the role. But certainly within the UK, there's been this missing piece about ensuring that the individual can turn up to work on time, have that commitment to continue. And I think the work that the colleges with the employers now doing is ensuring and instilling that practical approach. So I really do believe that there is a good collaboration now across
the further education colleges and the training providers, as well as the business. ¿Intervienen las empresas, los empresarios en la elaboración de los currículos, en la programación educativa? As Tracy said earlier, the new form of employer-led vocational qualifications, the Trailblazers, really is enabling both, I think, a stronger collaboration between employers within a particular sector, but also ensuring that we can work more closely with the training providers. A good example of that would be the rail engineering Trailblazer, which I'm involved in. We are making sure that we do have representation from all of the employers, talking about the freight, talking about passengers, talking about also the traffic area, and really making sure that we have a qualification that does really make sure that we pick up on, as I said, the skills, the competence and the attitude, but really making sure, again, thinking about the smart cities that we're looking for, and also thinking of transport for the future, we ensure that we have those growth and those skills contained within those particular qualifications. Y los profesores no lo ven como intrusismo, el sector educativo. No, I think really there's a kind of a healthy debate. I think has been described earlier by John and Lol, in terms of we actually have people who are specialists in their particular field then actually look at the qualification to enable them to teach. And I think with that practical background, it really does provide a much better platform of understanding within that industrial sector. I think that's, again, one of the benefits that we can all gain from within the UK. Beatriz. Sí, interviene porque se les pide opinión cuando se hacen las cualificaciones distintas que luego digamos que se dirigen hacia los certificados de profesionalidad o hacia los títulos de formación profesional reglada. Lo que sí es verdad, que es lo que se ha estado hablando antes, es que luego son muy poco flexibles a la hora de que haya cambios en el sistema productivo, son muy poco flexibles para adaptarlos a las necesidades de las empresas, ¿no? Aquí muchas empresas lo que hacen es dar una formación complementaria porque, bueno, creen que es lo que les falta al título o al certificado de profesionalidad, y lo que yo he visto en los últimos tiempos es que cada vez es más fácil, digamos, o se están poniendo más facilidades para que esa formación se adapte a los verdaderos requerimientos de las empresas, ¿no? Sería una cosa pues un poco inútil estar formando a una persona durante un tiempo para algo que se le va a quedar viejo, digamos, pasado mañana, ¿no? Entonces, cada vez son más las facilidades y bueno, lo que pasa que sí que participan en ello, ¿no? Sobre todo desde la óptica educativa, a veces se ve, es un comentario que yo he escuchado en diversas ocasiones, en el que se dice, bueno, todo esto de la formación profesional dual y de los aprendices, en el fondo es mano de obra barata que quiere el empresariado, que quieren los empresarios. ¿Qué responderíais? Puedo empezar porque además es que justo antes de ayer estuve en una gran empresa que hace formación dual porque, bueno, estamos haciendo como una especie de visitas a centros a centros de productivos, vamos, que hacen formación dual y me gustaría que eso lo pudiera ver todo el mundo, que viera qué es lo que hace la empresa con sus alumnos de formación profesional, ¿no? Son como los niños mimados, de verdad que aquello fue, o sea, para mí muy revelador, como los niños mimados, porque van a ser los futuros trabajadores de la empresa, ¿no? Entonces, no solo ellos son los que están pues mejor atendidos, están pues más acompañados, sino que
a los propios tutores de empresa de los que hablaba antes, que es tan importante que estén muy bien preparados, ¿no? Para ellos es un orgullo y es un honor ser tutor de los nuevos aprendices, ¿no? Digamos. Es verdad, pues como en todos lados, que puede haber empresas que utilicen, pues sobre todo el contrato para la formación y el aprendizaje, que tiene unas ventajas muy grandes y que los puedan utilizar pues para su beneficio, digamos. Pero yo creo que la empresa, lo que le puede suponer el tener gente a su cargo para que acabe obteniendo un título, porque no nos olvidemos de que al final la formación profesional dual va a buscar que la persona obtenga un título bien certificado, bien título de reglado, no le compensa. O sea, no le compensa el decir, me voy a ahorrar un dinero, voy a tener mano de obra barata, porque se le va a exigir que toda esa cualificación y los resultados de aprendizaje lo obtengan, ¿no? Claro que puede haber empresas que se beneficien de ello, pero no compensa. O sea, es como decía anteriormente la FCT, cuando empezó la formación en centros de trabajo de los ciclos de FP, pues bueno, la empresa que acogía, y no siempre grandes, que siempre pensamos en empresas grandes, eran empresas que tenían algún compromiso, y sobre todo a ellos el beneficio que les da a las empresas es el poder formar a gente a su imagen, que no quiere decir solo en temas concretos para la empresa, sino con su, como decían antes también por aquí, ¿no? Con su política, con su ideario, y el tener luego pues una cantera de personas que pueden, a la hora de hacer contrataciones, pues elegir entre esas personas que ya han visto cómo se comportan, los horarios, que decía también Adrian, ¿no? Si son capaces de cumplir bien con todas esas competencias que las empresas quieren que tengan sus trabajadores, no solo los conocimientos. En todo caso, supongo que habrá mecanismos de control para que no se convierta en mano de obra barata. Jesús. Sí, vamos a ver. Hay mecanismos de control, pero sobre todo, vamos a ver, yo creo que es muy importante, que no se conoce, el contrato de formación y aprendizaje, que siguiendo una larga tradición de contratos que vinculan empleo-formación, de formación en alternancia, se pone en marcha con el Real Decreto que en el año 2012 establece este contrato y establece las bases de lo que va a ser el futuro de la formación dual en el ámbito educativo. Bueno, pues es un contrato que claramente se está comportando como uno de los contratos de mayor éxito en cuanto a inserción en estos momentos. Si somos un país que lamentablemente nos caracterizamos por tener una alta tasa de desempleo juvenil y en el que tenemos unas tasas de abandono escolar muy elevado, el que desde el año 2012 hasta ahora se hayan hecho 355.000 contratos de formación y aprendizaje es un éxito. Es verdad que el contrato es un contrato con enormes ventajas para el empresario, ya que los costos de seguridad social los paga el Estado, el coste de la formación, que como mínimo tiene que ser de un 25% de toda la duración de la jornada, también lo paga la Administración General del Estado, y existe un tutor en la empresa y un tutor en el centro educativo. Evidentemente, este contrato es un contrato ventajoso. El empresario solo tiene que pagar el salario correspondiente al tiempo de trabajo efectivo. Pero, sobre todo, es un contrato ventajoso para el joven que es contratado, porque compagina empleo y formación. Y además es un instrumento perfecto que evidentemente tenemos que perfeccionar, que en su esencia no está solo para que con los contratos de formación y aprendizaje se puedan cursar certificados de profesionalidad o interinamente formación del fichero del SEPE. No, se pueden cursar, se puede hacer la formación reglada del sistema educativo. La ventaja, sobre todo, la obtiene el joven que es contratado, porque es un magnífico instrumento de inserción en el mercado de trabajo. Y no nos engañemos, es un contrato en el que el empresario se familiariza con el joven al que está formando mientras trabaja, y es el mejor instrumento para que el empresario decida que finalmente se queda con una relación laboral estable con el joven al que ha formado y en el que ve su potencialidad de futuro. Por tanto, yo creo
que debemos ponerlo en valor, y lo primero de ponerlo en valor es conocerlo. Me ha encantado lo que ha dicho Beatriz, porque es verdad que muchas veces se desconoce y estamos muy sectorializados en cuanto a la formación dual. No es solo la formación dual, que ese programa experimental de gran éxito que está haciendo educación, pero que es muy minoritario. Existe la otra vía del contrato de formación y aprendizaje, que hay que perfeccionar, pero que numéricamente ha hecho 355.000 contratos en este periodo. Y en dual, como lo has mencionado, ¿cuántos alumnos están realizando actualmente formación profesional dual? A ver, posiblemente alguien del Ministerio de Educación lo sepa mejor. Yo creo que en torno a unos 38.000, de los cuales una parte de ellos con beca, el resto sin ayuda económica. Sin embargo, en el Reino Unido, el embajador ha hablado en la presentación de 600.000, ¿no? Me parece el dato que ha dado es de 600.000 aprendices en el Reino Unido. Y ya te traslado la misma pregunta que a los compañeros. ¿Se percibe en el Reino Unido como mano de obra barata la figura del aprendiz, o como un ganar-ganar, que es lo que se está aquí comentando? I request permission to be honest here. I think that some employers have used apprenticeships Por as favor, cheap sí. labour. But I think they're the minority nowadays. I think that there's been a big sea change and people recognise that the benefits of the company are immense. Motivation, both for the apprentice, but also the mentors, the workplace mentors that get great satisfaction about developing the next generation. Staff retention, really reduced recruitment costs. It impacts upon businesses' bottom line, quite frankly, in terms of increased productivity and productive working hours. Apprentices in the UK are protected under the national minimum wage legislation. They don't get the full rate, they get around, it's about 50% of the 16 to 18-year-old rate if you're an apprentice. But it's only for the first year, and then you're on your age-related rate. Recent surveys suggest around 80 to 85% employers pay either the minimum wage or above the minimum wage. And obviously we have levers and systems to deal with repeat offenders, including naming and shaming firms that pay beneath the national minimum wage. I think, to be honest though, it's a three-way deal. There is a deal to be had between the government, who subsidises the cost of training, the employer who pays the wages, and the learner who takes a lower wage in return for having good quality education and training, leading to hopefully a sustained career. It's a difficult conversation about who bears the cost and who bears the benefits of apprenticeships. And in the UK, I think we're starting to see it much more as almost a social contract between those three parties. So in the best apprenticeships, it's not slave labour. In the worst apprenticeships, some of the smaller industries typified by small to medium enterprises, for example, hairdressers, they find it quite difficult to meet the minimum wage requirements because actually for them it really impacts upon the cost of running their business. But we work to move everybody to the behaviour of the best. ¿Cuál es el salario medio de un aprendiz? ¿Cuál has mencionado? ¿Y la jornada laboral en el Reino Unido? Apprentices, I think, are expected to work a full weekly contract, which is usually 35 hours. Of that, they are paid for their training time. So the wage includes the non-productive hours when they're out at the further education college. On average, I think the minimum wage per hour is just gone up. It's just been voted to go up by 7% against inflation. So I think it was £2.73. My friend from Amy might know the answer, as he actually employs apprentices. Jesús, ¿y en España? Vamos a ver, en España, como he dicho antes, los costes de seguridad social y el coste de la formación lo paga la Administración General del Estado, el Ministerio de Empleo, y el empresario paga el tiempo efectivo de formación. El tiempo efectivo de formación está referenciado al salario mínimo, es decir, salvo que el contrato de formación y aprendizaje se realice en un sector que tiene por negociación colectiva un convenio distinto, se aplica el salario mínimo. Y como se trabaja en torno a unas 70 horas, el salario efectivo está en torno a los 480, 490 euros mes. Adrian, Neto para el trabajador. Neto para el trabajador. Adrian, ¿cuáles son los beneficios económicos, fiscales, para el empresario
genera aprendices. Right, could I just go back to the question of cheap labour? I'm very passionate about this, and I think one of the key things to talk about here, which I think Anna has picked up on, all of employees are protected by terms and conditions of employment, and they are treated as any other employee and have the necessary rights, holiday and pay, which I think is very, very important. I can only talk about that from within Amy. In terms of the benefits of employing apprentices, I think apprentices bring new ideas, innovation, creativity. They certainly have a new view on technology. And I think that's one of the key changes and the key differentiators that really help our industry. We have an average age, or within our workforce, of 43. And it's just a breath of fresh air having young people coming in. A good example of this, we've just moved to handheld devices within our particular road sector. And it's been our apprentices that have been helping their co-workers actually identify how to use, how to work, and how to report back this particular data. So there's a real clear advantage in terms of that. Just going to the point about the mentors and the whole support mechanism that needs to be in place, I think that's absolutely vital, not only for the learner or the apprentice, but also you can gain the greater engagement from the workforce by taking parental care of a young person who's just starting out on their career. And that again provides a lot of benefits. Just picking to the point about the average salary within the UK, the average apprentice salary, starting salary, is around £12,000, which would be about 14,000 euros. And from the point of view of the clear direction now for young people coming into higher education, is that they can actually see, they can actually earn whilst they're learning, but also there are routes to professional chartership. And I think that's, again, a great motivational tool for young people. We've just started to work with a company called EngTech, which are the route or the associate route for Institute of Civil Engineering. And again, over a 5 to 6 year period, whilst training, whilst gaining that competence, they can actually see there's a clear route for chartership. So I think there are a lot of benefits, and I don't think we should underestimate the benefits that young people provide. It isn't a right, it is an absolute necessity that we recruit young people at all different levels. Could I just check, did anyone hear what I know? Okay, sorry. I will restart. I was just going back to the points about the benefits of apprenticeships, that this really shouldn't be seen as cheap labour. There are very, very many benefits in terms of technology, in terms of innovation, and certainly that there are a lot of good examples that I had given. We have just introduced handheld Palm Pilots within our road and highways area, and it was our apprentices helping their and more mature workers on how to use it, how to deploy the handheld. I just then moved on to what the average salary for an apprentice was, and that's around about £12,000 at the start. I think also thinking about cheap labour, absolutely I'm passionate that it isn't, that all employees and specifically apprentices are taken on the same contracts of employment with the same benefits as any other employee. So whether that's holiday, whether that is access to state benefits if they are poorly. I think one of the key aspects is that if you are taking young people into your businesses, it's very important to actually have a good support mechanism for those apprentices, whether that is through a formal mentoring scheme, whether that is through a buddy with a similar aged individual. One of the benefits that we have found that with our co-workers or more mature workers, they actually put their arm around the individuals as they would their own sons and daughters, really to make the whole aspect of coming to work not as terrifying as we all have when we first started. Additionally,
we need to really ensure that there is a direction of travel for the apprentices when they come in. They need to see that there is that opportunity for progression if they so wish. We have just started working with a company called EngTech, which is associated with the Institute of Civil Engineers. And as a starting apprentice on a higher national certificate, they can actually join as an associate, but within 5, 6 to 7 years, they can actually see that there's a direct route to professional chartership. And therefore, I think that's one of the deals that as a company, we need to ensure that we can deal with those young people who just want practical activities, but also up to a professional standard. Sí. Sí, Jesús, al hilo de lo que le estaba tratando de plantear, que yo no sé si se ha entendido muy bien, yo querría saber si los derechos del aprendiz son exactamente los mismos que los derechos de cualquier empleado. Me da la sensación de que en el Reino Unido, no sé, no ha quedado muy claro, por lo menos a mí no me ha quedado muy claro, si parece ser que son los mismos, no son más, no tienen más derechos el aprendiz que el de un empleado normal. ¿Aquí en España? En España, vamos a ver, un joven con un contrato de formación y aprendizaje, un aprendiz con un contrato, tiene un contrato laboral con plenos derechos. Es un contrato de trabajo con todos los derechos laborales. Yo soy economista y me gusta comparar datos homogéneos. Las 12.000 euros o libras del Reino Unido, si en España hablamos de salario bruto y añadimos los costos de seguridad social, que son un 30% del salario, estaríamos hablando de en torno a casi 700 euros, 8.500 euros mes. Eso para hacer más equiparable con los estándares de precios la referencia. El joven aprendiz tiene un contrato de trabajo con plenos derechos laborales. Está cotizando a la seguridad social, tiene seguridad social plena. Está cotizando para su futura jubilación, generando derechos. Y es un contrato, además, profundamente flexible. Hablábamos de el contrato está diseñado para obtener una formación acreditable, o los certificados de profesionalidad o los títulos del sistema educativo. Los certificados de profesionalidad, 585, cada certificado corresponde a una cualificación, los títulos del sistema educativo a un mínimo de 2 cualificaciones, son flexibles porque es una formación más corta, que forma para una competencia específica. Pero el contrato está diseñado de tal manera que existe una formación complementaria. Desde los servicios públicos de empleo hemos hecho estudios y tenemos la plena incidencia de que completar una formación acreditable con un complemento de formación, que es una formación complementaria, da lugar a un itinerario formativo de alta empleabilidad. Esta es la idea que está detrás de la posibilidad de hacer contratos de formación y aprendizaje. Un joven que hace, por ejemplo, a título de ejemplo, un certificado tecnológico y después lo complementa con un programa de un título de una empresa, por ejemplo, los fabricantes de software, al final tiene una formación que ha adquirido en un periodo formativo no especialmente largo y que, sin embargo, le da acceso a una alta empleabilidad. Eso es la idea detrás del contrato. Y, como digo, es un contrato con plenos derechos. Y, por tanto, exactamente, no tiene más derechos tampoco por el hecho de ser un contrato de formación y aprendizaje. Un empresario que no está satisfecho con el desempeño. Sí, el contrato de formación dura 1 año, como mínimo, y puede llegar a 3. Evidentemente, si el joven contratado como aprendiz no cumple, pues evidentemente el empresario puede rescindir el contrato. Si el empresario rescinde voluntariamente este contrato, lo que tiene que devolver es las ayudas que ha recibido de la administración, los costes de seguridad social, los costes de la formación, etc. Ahora, si se desiste del contrato a voluntad del joven, pues evidentemente no ocurre nada al empresario. Se nos ha quedado muy corto este tramo de debate porque querría dar paso al menos a un par de preguntas del público, pero sí quería terminar con quizá una ronda pues para tratar de aterrizar todo esto y para mirar al futuro. Y es si se os ocurren vías de colaboración entre el Reino Unido y España.
De hecho, aprovecho la ocasión para explicar que esta tarde continúa la jornada a puerta cerrada con unos workshops que va a haber entre pues casi una docena de colleges británicos y otros tantos centros de formación profesional españoles que se van a reunir en el Virgen de la Paloma y bueno, van a tratar de ahí de llegar a acuerdos, de conocerse y de mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿se os ocurren vías de colaboración a futuro entre las empresas y colleges británicos y las empresas y centros de formación profesional españoles? ¿Se os ocurre algo? Beatriz, por ejemplo. Bueno, yo creo que siempre se puede aprender, de todo se puede aprender. Es verdad que las características del sistema productivo español no es igual, vamos, me imagino que no será igual que las características del sistema productivo, del tipo de empresas que pueda haber allí, o los sistemas, hemos visto en la mesa anterior, ¿no?, que el sistema educativo pues tiene muchísimas diferencias, pero siempre hay puntos en los que se puede aprender. Para mí, lo más importante de todo el sistema entero de formación profesional dual, y de cualquiera, pero aquí estamos hablando de formación profesional dual, es que se haga con garantías de calidad. El hacer las cosas con garantía de calidad significa que hay que buscar determinados elementos que se cumplan de una manera determinada, valga la redundancia, ¿no? Entonces, desde la participación activa de todos los agentes implicados, hasta, por ejemplo, pues la formación que hemos hablado antes, la formación a los tutores y esa formación común que tendría que haber entre tutores de empresa y tutores de centro educativo, de centro formativo, ¿no? Hasta el final, el control de esa calidad, la evaluación, ¿no? Yo oí una vez a un exministro, cuando llegó el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que dijo: lo que no se evalúa, se devalúa. Y es verdad, porque todo lo que no es evaluado se puede hacer de una determinada manera, puede haber mucho voluntarismo, pero al final lo que tenemos que ver es si el objetivo de la formación profesional dual, que es el que los alumnos se inserten, el que las empresas tengan trabajadores que aumenten su productividad, la productividad de la empresa, si se cumple o no se cumple tal como lo estamos haciendo. Porque a veces vamos en direcciones corre que te corre para adelante sin saber si estamos llegando al objetivo que queríamos cuando empezamos, ¿no? Entonces, siempre se puede aprender, por supuesto, de otros países que van o más adelantados o en otro estadio, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues parece que llevamos los mismos años, casi desde el año 90 que empezamos nosotros con todas las reformas de la formación profesional, y ver qué cosas le han dado resultados para lograr esa calidad dentro de la formación profesional dual. Muy bien. Ana, ya muy brevemente, por favor, sobre qué posibilidades de colaboración se te ocurren que pueden. Okay, as quickly as possible while it's translated, I think there are 4 fundamental principles that mean it doesn't matter if our industries look different and our cultures are different. And that's co-design. You need employers, training providers and qualification providers working together on the content. Co-delivery, actually trainers, workplace mentors, FE colleges and tutors and trainers swapping places, going to see what it feels like in the other organisation. A set of shared objectives, which means that everybody's signing up, whether through a formalised apprenticeship agreement or through an informal code of conduct, about the expectations of the learner, the tutor and the employer. And the final one is shared responsibility, feeling actually there's something in it for both of them, so that the course and curriculum put on by the provider is reflecting what the employer demands, but equally the employer's making sure that the learning is applied and embedded back in the workplace. So I think if you have those 4 fundamental principles, then actually there is plenty to be learnt. And we have a saying, I don't know if it's international, but not invented here. I think there's a great mistake to think that everybody or anybody knows the best about anything. So I'm really pleased that there will hopefully be some ongoing collaboration, whether at an institutional or sectoral level, as a result of this conference. So thank you for having me. Adrián, ¿en qué podemos colaborar España y el Reino Unido?
Hopefully everybody can hear me this time. I think the key point here is, as everyone has said, it's about the communications. It really is about engagement and having a very clear aim about what we're trying to achieve. I think we have got to do something, whether it's in the UK or in Europe. We have young people who are out there who really are not destined to achieve. And I think it's really incumbent upon companies, I think it's incumbent upon also FE colleges, training providers and governments to ensure that we give those young people the right and the opportunity for a chance. I would absolutely agree with everything that everyone has said, that there needs to be some quality control, whether that's through the delivery mechanism of the award. There needs to be a clear route for the future of that individual, that they can see that there is a place within the business. They can see that there's a route to other roles, but I think there needs to be fundamentally the will to actually do this. But I think there can be an awful lot learned across both systems. Jesús. Vamos a ver, siempre tenemos mucho que aprender unos de otros. En estos últimos años, puedo hablar del Ministerio de Empleo español, hemos colaborado mucho con las autoridades británicas, hemos desarrollado mecanismos de colaboración público-privada en materia, por ejemplo, de agencias privadas de colocación. Es verdad que en tema de formación tenemos dos tradiciones bastante distintas, pero hay muchas cosas que podemos compartir. Podemos compartir los contenidos, los itinerarios formativos. Pensemos que somos dos Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea ha puesto en marcha la garantía juvenil, un programa específico dirigido a jóvenes de 16 a 25 años. En España estamos tomando las posibilidades normativas para ampliarlo a 29 años, que debe dar a todo joven que lleva 4 meses sin educación o sin trabajo, o bien un empleo, o bien una formación, o bien un reconocimiento de su experiencia, unas prácticas. Para esto, en el seno del programa de garantía juvenil, tenemos mucho que aprender unos países de otros. Y yo creo que este es un marco en el que, bueno, cada uno con sus tradiciones, cada uno con sus experiencias, pero hay mucho que hacer. Y yo creo que desde el ámbito empresarial, a la hora de establecer los requerimientos que en este mundo global el mercado de trabajo necesita, es muy importante también tener las ideas claras de las experiencias que han sido de éxito en otro país. Yo creo que debemos creer en que aplicar políticas de buenas prácticas y convertir esas buenas prácticas en políticas nacionales es un magnífico mecanismo.